Bien, en esta nueva unidad de estudiar sistemas en tiempo continuo, vamos a ingresar ahora al concepto de convolución, utilizando los conceptos del capítulo anterior. ¿Se acuerdan? Vimos las propiedades de un sistema continuo, ¿no? Unas cuantas propiedades básicas, fundamentales, que vamos a utilizar ahora, ¿no? Que va a dar nacimiento a este concepto de convolución. Veamos. Estos son los tópicos que vamos a evaluar, analizar. Primero, vamos a ver sistemas que sean lineales e invariantes en el tiempo. O sea, que esas dos propiedades los cumplan. No importa que sea estable, inestable, que tenga o no tenga memoria, tenga invertible o no tenga invertible, no importa. Pero que cumplan estas dos características. Estas dos propiedades de linealidad e invariancia en el tiempo. Sus implicancias son interesantes. Vamos a ver qué ocurre. Luego de conocer el concepto de estos sistemas, nos sumergimos al concepto de las señales. Y entender, miren, que una señal continua puede ser representado, ¿no?, con impulsos deltas Dirac. ¿Sí? Se puede representar con deltas Dirac. Cualquier señal, cualquier señal. El tema es que hay que conocer la señal. Vamos a trabajar obviamente con señales determinísticas, o sea, señales conocidas, en las cuales podemos plantear este concepto y que después lo generalizaremos, En función a este concepto, también nos introduciremos al concepto de respuesta impulsional, ¿no? Respuesta impulsiva o respuesta al impulso, ¿no?, para dar origen justamente a la ecuación de convolución. La ecuación de convolución va a juntar esos dos conceptos, la respuesta impulsiva y la señal continua expresada en términos de funciones delta. No, son dos conceptos que por ahora de repente no lo están mirando muy claro, pero lo miraremos con las ecuaciones y va a decir, ah, caramba, sí, eso hemos visto anteriormente. Veamos. Para luego, una vez entendido qué es convolución y en unos ejercicios básicos, estudiar sus propiedades. Tiene sus propiedades, ¿no? Y finalmente, hacer algunas interconexiones, o sea, hacer bloques e interconectar. Y traducir algunos ejemplos reales, ¿no? Principalmente en el caso de ustedes, en el lado de circuitos, tal que podamos aplicar una señal biológica a través de ese circuito y ver qué ocurrió con mi señal, en qué lo ha transformado, en qué lo ha modificado, en qué se ha corregido de repente, depende del tipo de aplicación. Sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Cuando veamos esta sigla LIT, significa lineal, invariante, tiempo. Lineal e invariante en el tiempo. ¿Ok? LIT. Entonces, simplemente acá es un resumen de lo que ya conocemos. Primero, son sistemas que utilizan estas dos propiedades, linealidad e invariancia en el tiempo. Y no hay secreto. Y eso lo hemos visto la semana pasada. Esta es la parte ya que llamémosle ligeramente novedosa. Que esos sistemas, en general, cualquier sistema, ojo, sea lineal e invariante del tiempo o no, puede ser caracterizado por una respuesta impulsional, que le llamamos HDT. HDT, respuesta a un impulso. Veremos en su momento. El concepto, les adelanto, es: yo aplico al sistema un pulsito delta, o sea, una flechita, en t igual 0, ¿no? Aplicamos un pulsito. Ingresa al sistema, el sistema lo procesa y emite una señal de respuesta. Esa señal de respuesta en el tiempo, de la salida del sistemita, es la respuesta impulsional del sistema, respuesta al impulso del sistema. Y a eso le llamamos HDT. Es bien conocido ese formato, ¿no? El H, el concepto. Respuesta impulsiva. Ajá. Una forma, no sé si les he comentado, de aplicar en la vida diaria, este concepto funciona. Por ejemplo, cuando he hecho preguntas a ustedes hace unos minutos, les he preguntado, ¿alguna vez han escuchado, han estudiado convolución? Entonces había una respuesta. Simplemente le escucharon la palabra, más no el concepto ni la forma.
Eso ya me da una idea de respuesta de más o menos del entorno de la clase. O sea, no todos tienen el concepto del HDT, perdón, de la convolución, más allá de haberlo escuchado. Mostramos a otra persona, otro estudiante, y nos comenta que sí, han visto, pero en curso de matemáticas. Ajá, perfecto. Eso quiere decir que el grupo de ustedes ha llevado, ha estudiado en matemáticas, por lo menos lo han mencionado. No lo han operado, obviamente, el detalle. Miren, ahí hay dos datos de respuesta del sistema. Ustedes como sistema son 36 estudiantes. Entonces yo saco un promedio y digo, caramba, en este grupo simplemente han mencionado, mas no conocen en absoluto el concepto que acabo de mencionar, ¿no? De la predicción. No tenían idea de eso. Ahora ya lo hemos aclarado. Pero basado en ese conocimiento. O sea, ¿qué he hecho? Al lanzar una pregunta es equivalente a un impulso. Y el sistema reacciona, responde. Si se queda mudo, es una respuesta. Ojo, es una respuesta. Y si alguien respondió, también es una buena respuesta. Todo eso suma y yo tengo una conclusión final del promedio de la clase, en qué situación de conocimiento se encuentra este concepto. Eso se hace frecuentemente y ustedes lo van a hacer también en la parte profesional, cuando estén en el trabajo. Ustedes van a trabajar con grupos humanos, van a tener que conducir. Al comienzo, obviamente, van a ser conducidos para que aprendan, va a haber un jefe inmediato. Hasta que una vez que ya se acostumbren, ya puedan conducir un proyecto, que sea básico, del trabajo, pero les van a dar un entorno de trabajadores. Ahí vienen. Ahí tienen que saber manejarlo. Entonces no se olviden de esta cosa del impulso. Si usted quiere ser como la situación de un trabajador, si va a trabajar bien o no, ya, lo pulsean. Lo pulsean. Función impulso. Y ven la respuesta. Y más o menos ven la situación del momento. Ese es aquel concepto de que queda caracterizado. Sí, pues, queda caracterizado en ese instante del sistema. Su carácter del sistema. Ahora, ahí viene una diferencia. Hay sistemas que no van a cambiar nunca. No van a cambiar nunca. Voy a poner un ejemplo que no es agradable, pero queda en la mente. Imagínense, en este momento les tomo una práctica calificada, así, inopinado, o sea, sin aviso. Los agarré en el aire, ¿no es cierto? Yo sé que van a saltar. Igual, tienen que darlo. Obviamente ahí va a haber un escenario, una realidad. Muy bien. Vamos a suponer que 5 estudiantes son los que no hicieron nada, pues. Ya tienen ceros. Bueno, como la verdad es sorpresa. Luego, dentro de una semana, tomamos otra práctica, otra función impulso. Pero ya en este caso están avisados, ¿no? Con otras condiciones de entorno. El resultado, se evalúa, se chequea, el resultado. Otra vez los 5 estudiantes, 0. Uy, caramba. Subsiguiente semana, otra practiquita. Otra vez se repite, 5 estudiantes, 0. ¿Qué pasó? Hay algo mal. ¿Se dan cuenta? Es como si esos 5 estudiantes fueran invariantes en el tiempo, o sea, no varían el tiempo. No importa, un ser humano no le hace, son 5. Se repite, se repite, se repite. Tendencia hacia la invariancia en el tiempo. Pero en cambio el resto varía, pues, que es lo normal. A eso le llamamos evolución. Cada uno va evolucionando en sus conocimientos, claro. Pues va cambiando las notas, es diferente, es variante. O sea, su conocimiento del estudiante en este otro grupo es variante en el tiempo. Pero de los otros 5 jóvenes, invariante en el tiempo. Ese concepto es interesante pero se utiliza para eso, para saber eso, utilizamos el HT, la respuesta impulsiva del sistema. Muy bien. Entonces, como tercer punto, una señal continua, cualesquiera, lo podemos considerar como la integral de impulsos unitarios ponderados. Aquí este es un concepto relativamente para ustedes nuevo. Una señal continua, cualesquiera, mi voz, puede ser modelado con una integral de impulsos
ponderados. O sea, cuando digo ponderado, al costadito del impulso hay unos numeritos, ¿no? Un 1, un 5, un punto 1, un negativo, lo que fuera, que regulan el tamaño de la función delta. Lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Así es. Esto en el modelo matemático. Una señal puede ser representado por una integral, ¿no?, de impulsos ponderados. Y todos estos conceptos me dan origen después a lo que es convolución. Como un operador, sí, para calcular, ¿qué cosa? La señal de salida de un sistema ante la aplicación de una entrada y respuesta impulsional, perdón, una entrada conocida, ¿no? Por ejemplo, una sinusoide, una entrada predeterminada, ¿no? Y con conocimiento de la respuesta impulsiva del sistema, o sea, el HDT, con la característica que ese sistema es lineal e invariante en el tiempo. Esa es la parte útil. Cuando modelamos con un sistema lineal e invariante del tiempo y hacemos predicciones, estoy seguro de que eso va a funcionar mañana, pasado, hasta el día que se malogre el circuito. ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta que mi circuito, por ejemplo, ese RC, no cambia sus parámetros resistivos y capacitivos. Los valores se mantienen. Hoy día, mañana, pasado, regreso la próxima semana al laboratorio con el mismo componente, tiene la misma respuesta, porque lo mido en mis instrumentos. Está igualito. Dentro de medio año, regreso otra vez con mi circuito, igualito, sigue. Pero ¿qué pasa si mi resistencia lo someto a condiciones extremas de temperatura, por ejemplo? Ahí automáticamente, como son dispositivos físicos, la temperatura va a afectar su comportamiento físico, sus propiedades físicas del material con el cual está construida esa resistencia. Entonces, el efecto va a ser la alteración del valor resistivo. Y entonces, obviamente, el modelo ahí cambia sus valores. Cuando hago mis pruebas, uy, ¿qué pasó acá? Algo anda mal. Sí, pues, algo anda mal. ¿Por qué digo mal? Porque al inicio saqué mi patrón de señales para que sirva como mantenimiento. Regreso al año, hago mi misma prueba, resulta que cambió el valor de mi señal de prueba, o sea, la salida. Ah, acá algo anda mal. Inmediatamente cambiar componentes, cambiámoslo y regresó al estado normal. Listo, ya cumplí. ¿Me entiende? Claro, los dispositivos se van modificando en el tiempo respecto a la parte física. Sus propiedades cambian. Entonces se va alterando. Eso hay que tener presente en el caso de ustedes con los equipos biomédicos. En el trabajo diario y en las condiciones en que están trabajando, muchas veces se exceden. Y entonces se va lentamente deteriorando. Por eso es importante el mantenimiento. Este es el concepto. Muy bien. Hasta allí. ¿Alguna pregunta? Ahmed, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Uy, no está. Ahmed, no hay preguntas. Ya, Ahmed, perfecto. Muy bien. Ok. Bien. Ahora entonces miramos esta novedad, entre comillas, de concepto que necesitan ustedes para ir modelando. Señales en función de impulsos, delta Dirac. Definimos un pulso rectangular. Por ahí partimos. Unitario, de la siguiente forma. Esta figurita. Es un pulsito rectangular, ¿no? En T igual 0 y de un ancho triangulito. Vamos a poner triángulo para llamar la atención. Que cogí de uno de los libros. El símbolo, que es interesante. Otros le ponen tau. También, pero me llamó más el triangulito. Por eso mentalmente no me olvido. El triangulito. Es el ancho del pulsito. Pero y la altura es la inversa de ese ancho. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el área bajo la curva, ¿no?, de ese rectángulo es unitario. Mantener la unidad. Si achico el delta, lo hago más chiquito, obviamente la amplitud va a crecer, pero su área será siempre 1, ¿no? Es el punto de partida. Por eso le llamo delta, triangulito de T. Está en marrón la simbología de la función. Es el delta T. El delta T, acuérdense, es una flecha. A eso queremos llegar. Partimos de un pulso rectangular. Por eso que les decía, en el laboratorio no podemos, lamentablemente, construir una señal analógica tipo flecha.
Lo mejor que podemos hacer es acercarnos a hacer pulsitos rectangulares chiquitos, de corta duración, o sea, de deltas pequeñitos, microsegundos, milisegundos, en términos relativos, por supuesto, ¿no? Que se acerquen. Y en función a eso, decimos, caramba, este ancho de pulso es suficiente para representar como si fuera un pulso matemático, o sea, una función impulso matemático. O sea, esa flechita, repito, solamente está en nuestra mente, modelo matemático. No se puede, no tenemos en la realidad un acercamiento a esa representación. Nos acercamos, sí, justamente usando este modelo rectangular, en la medida que hacemos el delta, el triángulo chiquitito, lo hacemos más chiquito. Muy bien, esto se define de esta manera, ¿no? Este delta de t en amplitud 1 entre triángulo va de 0 a triangulito nada más en el tiempo t, y el resto es 0 para los otros valores. Por eso ustedes ven rayitas azul a los lados. Muy bien, definición del pulsito rectangular. Este pulsito rectangular, estoy ahí reiterando, si multiplicamos el ancho del pulso por la amplitud, ¿no? Me va a dar un 1. Este delta, les explico acá, este delta es el ancho, este acá, y este delta de t, este delta de tau, en todo caso, es esta amplitud, en términos símbolos, es este de acá, ¿no? Por eso que el producto de esta altura, que representa al delta de triángulo de t, por este ancho del pulso, debe ser unitario. Esto no hay que olvidar, hay que representarlo eso correctamente. Entonces, consecuencias de ello, resulta lo siguiente, vamos a aplicarlo. Imagínense que tengo una señal x de t, tengo una señal x de t, ¿no? Esa línea roja, va del menos infinito hasta infinito, ¿verdad? Entonces, hacemos esta tarea y ese trabajito. Miren, a esa señal rojita, empiezo a muestrarlo, por no decir otra cosa, ¿no? Le coloco los triangulitos, distanciados cada delta segundos, cada triángulo segundos. Cada intersección del triángulo justamente forma la retención de ese valor del rojito, así como hicimos en la cuantificación. Perdón, como se haría en el muestreo de una señal. Pero acá estoy dibujando sobre este rojo unos triangulitos, cuyo vértice superior izquierdo coincide con la señal roja. Con este otro caso, y en otro caso, y así sucesivamente, ¿no? Son pulsitos de corta duración, triángulo segundos. Y eso lo hago desde el menos infinito hasta el infinito. O sea, va a haber infinitos triangulitos, ¿no? A lo largo de la curva del rojo. ¿Eso a dónde me lleva ahora? ¿No? O sea, estoy reconstruyendo al rojito, la señal continua roja, lo quiero aproximar a él con escaloncitos, ¿no? O sea, eso significa que el escaloncito es un pulso rectangular. Nuevamente repetimos. Ya está. Estoy ahí señalando el késimo pulsito, ¿no? El késimo, ¿no? Dentro de una numeración que se coloca, cojo el pulsito késimo en la posición X, K delta, K triangulito. Ahí está, ese puntito, aquí está X. Muy bien. Es una referencia. Esto me permite decir ahora lo siguiente. Empiezo a sacar mis pulsitos. Este pulsito de aquí, de la posición menos delta hasta 2 delta. Lo sacamos. Aquí está. Menos 2 delta y la amplitud. X menos 2 triangulito. Muy bien. Ese parece el pulsito de esta posición. El siguiente, sacamos el otro pulsito vecino, de menos delta a 0. Ahí está. Da sus coordenadas, la amplitud X de menos triangulito. El otro era que X menos 2 triangulito. Y así voy sacando cada uno de los pulsitos. Este es en T igual 0, el pulsito, X triangulito, ¿no? La amplitud y el ancho triangulito. Observen los tamaños, las amplitudes de cada uno son diferentes, claro, depende del tamaño del dato en cual interceptan con la señal roja. De hecho, van a ser diferentes tamaños.
¿Qué hacemos? Y así voy haciendo de todito, ¿no? Hasta el infinito. O sea, le estoy mostrando unos cuantos nada más. Un procedimiento. ¿Eso qué nos va a revelar? Lo mismo, pero ahora miren lo que he hecho arriba. Y voy a regresar otra vez a la figura. Las tres figuritas y una cuarta más. Estos cuatro pulsitos, que son los mismos del anterior. Bueno, anterior eran tres, ahora he puesto uno más. Lo sumo. Y me va a generar este resultado. Hasta ahí se los he lanzado así a boquejar. Vamos a regresar otra vez a nuestro pulsito. Ahí. Hay que estar conscientes de que este X delta lo entendemos, este X triangulito lo entendemos. Por ejemplo, aquí, el ancho de pulso es delta, perfecto. ¿Por qué le llamamos triangulito? ¿Por qué le llamamos triangulito aquí? ¿Por qué acá le llamamos X menos triangulito? Y acá X menos 2 triangulito. Porque aquí estamos reemplazando por la variable temporal. Mejor dicho, vamos a mirar acá, este triángulo. Vamos a pintar un poquito. Por ejemplo, este rectángulo que estoy pintando pertenece a este segmento, a este de aquí. ¿Okay? Y esto está entre menos delta y menos 2 delta. O sea, menos 2 triangulitos. ¿Okay? Entonces, ¿dónde evaluamos la función x de t? O sea, este de aquí. En esta esquinita. Acá. Esa esquinita, que coincide con el rojito es x de t. Pero en el azul, en la escala, t es 2 delta. Negativo 2 delta. O 2 triangulitos. Eso es lo que estamos viendo acá. Lo mismo ocurre en el siguiente pulsito. El siguiente pulsito, que viene a ser este de aquí, lo extraemos, y está en x menos delta, o sea, en t menos delta. T menos delta, sí, pues aquí está. Aquí en este puntito es xt menos delta. Y en forma similar el siguiente pulsito. El siguiente pulsito está aquí. ¿No? ¿Cuál es la condición? T igual 0, pues, en 0. Por eso que aquí solamente le ponemos para poner 0. Debería poner acá 0. Acá es 0. Acá hay un error. Ponemos 0 ahí. Eso hay que corregirlo. Es en la posición 0, para que sea coherente. Listo. Entonces, son de 3 y podemos hacer así de todos. Muy bien. Hasta ahí creo que se entendió. Alejandro, Jesús, ¿se entendió? Hola. Uy, Alejandro no está. A ver si lo despiertan. Sí, profesor. Ah, sí estás. Contesta, pues sí. Estás mirando la ventana, creo. Ya. ¿Está claro lo que acabo de explicar? Sí, profesor, sí está bien. No, quiero que se entienda. No, no hay problema. Si no entiendes, lo repetimos. Si se entendió, bien. ¿Por qué? Porque el siguiente es una ampliación más de la simbología para llegar a un buen terreno, para entender lo que hemos puesto como título. En todo caso, entonces, ¿podés repetirlo de nuevo? Bueno, claro. Vamos a cambiar de color. Lo que he hecho allí es lo siguiente. Empezó a extraer pulsito por pulsito, de los infinitos pulsitos rectangulares que he configurado debajo de la curva roja, ¿no? Porque esa es la idea. Cada pulsito tiene una amplitud. Y esa amplitud, como el que estoy remarcando acá, es el borde del lado izquierdo interceptado con la curva roja.
A eso le llamamos X delta, K delta, K triangulito, K delta. ¿Quién es K delta? Es justo la coordenada del tiempo en el instante K delta. Eso es básicamente. Muy bien. En ese proceso, voy a corregir acá los dibujos. En ese proceso empezamos, como ejemplo, con este triangulito. Este de aquí. Esto que estoy remarcando, lo extraigo. Ya está. Acá lo tengo. A los lados es 0, es una rayita. Ya. ¿Cuál es la coordenada de la amplitud? ¿No? Respecto al tiempo. Entonces acá veo en la escala es menos 2 delta. Menos 2 triangulito. Entonces este punto es x menos 2 delta. Eso es lo que hemos hecho. Y eso está trasladado acá. El siguiente pulsito, que es el vecino, ¿no? Este de aquí, está aquí graficado. De igual forma, la coordenada en el tiempo para calcular la amplitud de ese pulsito está aquí, menos delta. Entonces este punto es menos delta. Por eso que aquí tenemos x menos delta, o x menos triangulito, la amplitud de ese pulsito. El siguiente pulsito que empieza en t igual 0, ¿no? Este puntito de acá es en t igual 0. Por eso que acá he hecho una corrección. Voy a corregir en la lámina. Este es un 0. ¿No? Perfecto. El tamaño del pulsito. Todos los pulsitos duran delta segundos, triángulos segundos. Todos, del mismo tamañito. Listo. Hasta ahí, ahora sí. ¿Se aclara, Alejandro? Sí, profesor. Ya. Entonces, estos conceptos ahora me interesan aquí. En el siguiente. Por eso vuelvo a dibujar. Pero ¿qué cambió arriba? Observen. Hemos estudiado solamente, les he mencionado este aquí, esta parte con la coordenada correspondiente. Eso es lo que hemos visto. Nada más. Ahora, ¿qué significa esta otra parte que aparece? Observen ahí con detenimiento. Obsérvenlo. Ahí aparece algo más, ¿no? Aparece en la izquierda y en negritas x menos 2 triangulito. Ahí entiendo eso. Esa es la amplitud del pulsito. Hasta ahí lo entiendo. Pero ¿qué hace ahí el delta, triangulito t más 2 delta? Y encima lo multiplican por el delta. ¿Qué es lo que se pretende hacer? ¿O qué es lo que estaría representando esa formulita? Profesor, el 2 delta indica un adelanto de la señal. En el tiempo, ¿correcto? Sí. Así es, un desplazamiento. En términos generales es un desplazamiento del pulsito respecto a un punto de referencia, obviamente. ¿Sí? Así es. ¿Qué más? ¿Por qué multiplicarlo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué multiplicar? Producto de esa multiplicación debería salir igual a 1. ¿Debería salir a 1? Sí. Claro. Eso sí siempre se mantiene. Si ustedes se dan cuenta, aquí es algo interesante. Voy a mirar de otra manera. Si quiero mirar el área bajo la curva, ¿no? El área de abajo sería x menos 2 delta, que es la amplitud, ¿no es cierto? Menos 2 triangulito. Lo multiplicamos por el ancho del pulsito. El ancho del pulso es triángulo. Ya está. Hasta ahí lo entendemos, ese es el área. Y el tercero, ¿qué función cumple? O sea, el delta. Ahí viene la cosa. ¿Qué función cumple? Acá lo voy a poner al costado. Ay, señor. ¿Qué función cumpliría o estaría cumpliendo aquí? El delta triangulito de t más 2 delta, 2 triangulito. Es lo que dijiste hace unos segundos, ¿no? Unos minutos. Es la posición del pulso en el tiempo, ¿no?
Eso es lo que te dije, en el tiempo. O sea, estamos multiplicando área por unidad de tiempo. Área por unidad de tiempo. Ojo, área por unidad de tiempo. O sea, delta T va a dar una posición en el tiempo. La ubicación, mejor dicho. Eso es lo concreto. Y el que está en rojito, x menos 2, triangulito por triangulito, es el área de la curva, del triangulito. Que en la práctica es el 1 siempre, ¿no? Aunque no necesariamente. No necesariamente. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Si me definen con 1 y ahora no es 1, ¿eso entiende esa parte? Para que no se me confundan. Aquí el área no necesariamente es 1. Ojo. Porque si fuera para 1, para área 1 tendría que jugar con el ancho del pulso para adaptarlo. Porque la altura no puedo cambiarlo, porque está en función al rojo. Eso se queda como altura. El delta, todos son uniformes. No lo puedo cambiar. Entonces no necesariamente es 1 por el momento. Pero ahí viene este pulsito. Este azul, ¿qué cosa nos dice por definición? Es el que va a ayudar justamente a explicar el tema unitario. ¿Cómo se define? ¿Cómo define el pulsito delta? Voy a bajar acá, un poquito más abajo. Acá. ¿Cómo definimos el delta de t? Esto. Delta triangulito. Para que se acuerden, vamos a regresar atrás. Acá está. ¿Se acuerdan? Este es el delta de triangulito. Aquí sí, la amplitud es unitario. El área es unitario. Es 1. Es 1. Si este pulsito lo desplazo un poquito a la izquierda, vamos a suponer que lo pongo acá. Lo corrí acá. Digamos entre menos delta y menos 2 delta. Aquí estamos hablando del pulsito delta triangulito de t más, ¿cuánto? ¿2 delta o 1 delta? ¿Quién me dice acá? ¿Cuánto sería? Daniel. ¿O Carlos David? Un ¿Quieres delta. comentar algo? 1 delta. ¿Seguro? Ojo, porque acá es menos delta, ¿no es cierto? Hasta aquí es menos delta. Pero aquí, si me dices en esta condición, a la derecha no tengo nada, está 0. Pero si hablo aquí sí tengo a la derecha el delta. O sea, existe el pulsito. O sea, siempre mira a la izquierda. Y acá sería tema de 2 delta. Esto. O sea, la ubicación del pulsito, este pulsito que acabo de pintar, es delta triángulo y tema 2 delta. ¿Ok? Así como acá el rojito de origen es T, en el 0, pues, claro. El delta es 0, o sea, perdón, la distancia referencial es 0. O sea, a la izquierda siempre se mira, siempre. El punto de referencia de la lectura. Muy bien, entonces este delta T más 2T lo puedo definir así como este de acá. Yo diría acá, mi delta triángulo de T más 2 delta es igual, corchete, hoy se malogró. 2 delta. Entonces acá decimos 1 sobre delta, sí, porque la amplitud es la misma. Ojo, ahí no cambia nada. Pero este valor sí cambia. El t va a ser menor y mayor igual que en una posición, mayor igual que en menos 2 delta y menor que en menos delta. Y 0 para otros. ¿Se dan cuenta, no? O sea, he definido en azul todo lo que he graficado en este segmento. Es un pulsito que ha corrido a la izquierda respecto al azul original, ¿no? Que está en T0.
Entonces, este pulsito es igual que este pulsito, que el rojo, o sea, que este de acá. Porque igual, tiene el área es 1, el ancho es el mismo, la altura es la misma. La única diferencia es la posición. La posición. Está a la izquierda a 2 delta, a distancia de 2 deltas, sí. Entonces, ¿qué información trae este pulsito de triangulito? Es el pulso unitario, o llamémosle de área unidad. Así de simple. Aparte, menciona la posición del pulsito unitario. Entonces, cuando vamos aquí, este problema, lo que están viendo ustedes acá, esta es la ponderación. Este acá es la ponderación. ¿Por qué? Porque acá le dije, ¿no? Esta área de aquí no es unitaria. No es unitario. X menos 2 delta de altura por delta de ancho no es unitario. Pero es un área. Es un área. ¿Cómo lo corroboramos? ¿Cómo lo asociamos a la función delta? Porque al final es una función delta, triangulito este de acá. Ajá, aquí está. La posición y el tiempo. Y a la vez que este pulsito es unitario. Este pulso sí es unitario. Esto de aquí en rojo simplemente es la ponderación. Al final es un número. Vamos a ponerlo así. Esta es la ponderación. ¿Ahora se entiende? ¿Claudia? Sí, profesor. ¿Sí? Ahí es el origen de todo. El resto ya es una especie, llamémosle una serie de tiempos, ¿no? Cuando aparecen más pulsitos. Mejor dicho, este de aquí es otra posición, vecina a la izquierda. Cambió obviamente, X menos delta. Ya no es X menos delta, ahora es X menos delta. Y la posición del pulso delta triángulo también cambió, ahora es T más delta, claro, por triangulito. El siguiente, en T igual 0, por delta de T, claro, y por el triangulito. Y así podemos haciendo de todos los pulsitos. Todos los pulsitos. Ahí, con 4 pulsitos, vecinos, nada más les estoy mostrando. Y así, seguimos hasta el infinito. A estos pulsitos los sumamos. Los sumamos. ¿Qué nos resulta? Esta formulita que les mencioné rápido, ¿no? Ahora sí podemos entender. Suma. Suma todas esas áreas. Todas esas áreas. Todos esos triangulitos. Desde el menos infinito al infinito. Los sumamos. Entonces ahí aparece el XK delta. Claro, es el késimo, es el pulsito késimo, ¿no? El delta T menos K delta es el desplazamiento y a la vez, ya saben ustedes que eso representa el pulso de área unidad. En negrita es el K delta, XK delta por el delta negrito, es llamémosle, la ponderación. La ponderación. Y de esa manera, esa sumatoria me genera una señal X triángulo T. X triángulo T. Claro, si lo miramos en el original, acá arriba, aquí. Vean ustedes, la curva azul sería todo este borde, ¿no? Todo este aquí. Entonces, escaloncitos. Y así, todos esos escaloncitos. O sea, hasta el infinito. Escaloncitos. Ese borde azul, ese borde que he remarcado, justamente a eso se refiere este resultado de la suma que estoy proponiendo. La suma X triángulo. Ese X triángulo es una aproximación a la señal rojita. La rojita es la exacta, es el X de T. El X triangulito de T, que son escaloncitos en azul, como si fueran cuantificaciones, representa una aproximación al X de T. Y acá viene a la parte final. Si esos pulsitos ahora lo hacemos chiquitito, de ancho 0, en el límite, ya ustedes se imaginan, recuerdan la matemática, ¿qué significa, no? Ese X triangulito de T tiende a X de T. Claro, se hace más finito. Los escaloncitos ya no escaloncitos, son puntitos, ¿no? Y pegaditos, porque tiende a 0 el ancho. O sea, ahí va a haber infinitos puntos, ¿cierto? Esto es lo que va a ocurrir. Representativamente. A esa formita de la sumatoria le tomamos el límite. Le tomamos el límite.
hacemos que el triangulito, el ancho del pulso, sea cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Entonces, ¿qué va a variar? El X, este XK delta con el triangulito van a variar. Este triangulito va a variar. Y esto, el K delta, no, aquí es con el K se mantiene, la posición es K, pero el delta va a cambiar. Sí, pues, porque el triángulo se hace más chiquito. Lo que no va a cambiar nada es el pulsito. Este pulsito se va a mantener. ¿Va a cambiar? Sí, este K. Pero mantiene el término del área unidad. Este mantiene el área unidad, el rojito. Y la ponderación es K delta, XK delta con el triangulito. En el límite, entonces, cuando ya cogemos el límite, se transforma de esta manera. A esto es lo que quería llegar. Y X de T es la integral, ¿cierto? El límite, lo que ven ustedes arriba, de la sumatoria, es una integral, al final. ¿De quién? Ahora sí ya le he puesto una variable nueva, ¿no? Ya no K delta, sino tau. Porque K delta en cierta forma era discreto. Claro, los anchitos eran discretos, pero cuando ya lo llevamos hacia cero, se juntan, ¿no? Es un solo puntito. Es un punto de la curva roja. Ah, entonces cambiémosle de simbología. K delta lo empezamos por tau, una variable continua. X de tau. Y el delta triángulo T menos K delta se transforma en delta de T menos tau. Y el triangulito, el que va hacia cero, se transforma en diferencial. Y de esa manera hemos configurado, ¿no?, mi señal X de T en términos de funciones delta Dirac, desplazadas, donde X tau es la ponderación de esas funciones deltas. Y esa es la forma como esta señal roja, continua que vemos ahí como gráfica, puede ser representado como la integral de pulsitos desplazados ponderados. Ese es mi mensaje que quería, al cual llegar. Veamos. Ariana. 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 Uy, ya se fue a tomar su tronche. Ariana, no está. Entonces, Carlos David. No está tampoco. Uy, van dos ya. Ah, ya, abandonó, dice Carlos David. Se asustó. Caracoles. Uy, no pensaba que le estaba viendo la cabecita. Bueno, llamaremos a Jairo. Sí, profesor. A ver, dime, ¿se logra entender este concepto? ¿Lo logras entender? ¿O O sea, está...? sí, al final creo que está llegando a la parte integral. Solo una pequeña duda. Creo que es el anterior. A ver, ¿en cuál anterior te refieres? En el anterior es la Y. Ya, aquí. ¿Cuál es tu duda? O sea, para calcular ese pequeño impulso, el área de ese pequeño impulso, estoy multiplicado, o sea, X por ejemplo, en la primera, menos 2 Ajá, delta. claro. ¿Y qué es Es que X menos 2 delta, 2 del triangulito, es la altura. La altura del, ¿cómo se llama? Del pulsito. La altura es menos 2 delta. No. Menos 2 delta es la coordenada en el tiempo. La posición en el tiempo. T, mira aquí, está encerrada en rojito, es menos 2 delta, la ubicación de la coordenada, en la cual se evalúa la altura. Por eso acá X de menos 2 delta es la evaluación de la altura en el instante menos 2 de los triangulitos. Eso es. Y, Por eso que aquí ves en el otro lado, en el rojito, este es menos 2 delta. Lo multiplico por el triangulito. Por eso digo, esto lo llamamos ponderación, pero a la vez también es el área bajo esta curva. yo pensé que estaba multiplicando, ahí entendí. Pensé que le estaba ¿Sí? multiplicando aquí menos 2 delta. Claro, entonces ahí se entiende qué cosa es esta, la ponderación, y a la vez también es el área del pulsito muestra. Vamos a llamarle pulsito muestra. ¿Okay? Ahí le asociamos, lo multiplicamos por otro pulsito, ¿no? El delta triangulito. Este delta triangulito tiene como área 1. Área 1.
Ya lo hemos definido anteriormente, ¿no? 1. Entonces, aquí está entonces, ¿cómo se dice? El área unitaria del pulsito rectangular. Del pulsito rectangular. Y lo que está en rojito es la ponderación, es un numerito al final, es un número. Entonces, todo esto va sumando, sumando, sumando. ¿Por qué? Porque los otros pulsos de los vecinos son otros pulsos, de otro tamaño, de otro tamaño. Todo eso genera esta sumatoria que ves aquí. Y a esta sumatoria, al final le aplicamos el límite, o sea, los pulsitos sean más chiquititos, lo cual significa que van a haber más rectángulos chiquitos, más finitos, que da origen a esta formulita. Al final, en el límite, en realidad, lo que ustedes tienen es acá una función delta. O sea, una flechita. Sí. Una distancia infinitésima más a la derecha, o tiene otra flechita. O sea, hay infinitas flechas. Infinitas flechas. Esa infinita flecha es todo este rojo, pues, como consecuencia, dado por x de t. Eso es básicamente. ¿Ahora se entendió? Sí, y solamente el tau reemplaza el K por delta, ¿verdad? Correcto, en el límite, porque el delta es de cero, entonces cada delta, como es tendencia de cero, entonces mejor lo representamos como tau. ¿Por qué? El tau me va a representar en realidad lo siguiente. Voy a borrar esto. Un puntito de la curva. Un puntito de la curva. Ya sabemos que esta curva es continua. Y como continua va a tener infinitos puntos, ¿no? Con el que estoy dibujando, ¿no? Un puntito, seguido, que da la continuidad, como línea roja, ¿no? Eso es en la práctica. O sea, este concepto es bien útil. En la discreto también se va a volver a repetir esto. Igual y funciona. Y empieza a generar ya modelitos. Es ya en el muestreo, en forma discreta. En continuo es esto. Muy bien. Entonces, esta señal, es lo que queríamos lograr. Es una señal continua, x de t, en función de impulsos ponderados, ¿no? Dado en la parte operativa por lo integral. Yadira, ¿alguna pregunta adicional? Hay algo que no me queda muy claro, profesor. Si, Ah, ¿está ¿se me, claro o algo que falta aclarar? ¿se me escucha? Sí, sí, escucho, sí, escucho. Oiga, si el delta ya está tendiendo a cero, ¿por qué simplemente lo retira y no se considera cero el límite de la sumatoria? Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. La sumatoria, ¿por qué no se hace cero, no? ¿Te refieres a que si acá delta tiende a cero, cambia de color? Acá te refieres a este delta que estoy remarcando en verde. Si lo transformamos a cero, todito sería cero, ¿no es cierto? ¿Eso es lo que quieres decir? Sí, esa era mi consulta. Claro, sí te entiendo, porque en el límite, delta tiende hacia cero, ¿no? Ay, un segundito. Hola. Hola. En Movistar. Ah, ya. Entonces, este delta, si fuera cero ahí, claro, todo no existe, pues, no se reemplaza así fríamente. Claro, multiplico todo por cero, se hace cero la sumatoria, no existe. Pero ¿qué ocurre? El tema es este y aquí, en la integral, este diferencial. ¿Se acuerdan cuando hicieron la definición de integral? ¿No? Tal vez usaron el método del trapecio, no, perdón, del área para conceptuar el área bajo la curva. Igualito hicieron con rectángulos. Y al final empezaron a achicar. Este rectangulito, lo achicaron a tanto, vamos a suponer que sea pues, un rectángulo bien chiquitito así. Este delta se convertía en un diferencial de t en el límite. En el límite, cuando delta de t, delta tiende a cero,
entonces este delta tiende a ser representado de esta manera en la matemática de cálculo, ¿no? Diferencial. O sea, no se hace exactamente cero. Si se hace cero, obviamente ya no se puede calcular nada. ¿Me entienden? Entonces, el truquito es eso. Si delta tiende a cero, tan cerca a cero, no exactamente cero, no, por eso se llama límite. Se acerca, sí, pero no es. Ahí es donde nace el concepto de delta t, que es lo que ves en la integral. La integral es delta tau. ¿Ya? Esa es la razón por la que no se reemplaza en cero en el límite. Yo entiendo que cuando han hecho ejercicios en cálculo diferencial, hay límites donde han reemplazado por el valor de lo que indica el límite, y ese es el límite, el valor. El problema es que eso lleva en algunos casos cuando hay indeterminaciones, ahí es donde no se puede resolver. Entonces, ¿qué hace en la matemática? Lo simplifica así, como en este caso, diferencial de t. Ya en la integral, en el cálculo, ahí ya se ve que realmente el delta tau al final se hace cercano a cero. Exactamente cero no es, sino cercano al cero, desde el punto de vista matemático. ¿Ahora se entiende? Ah, ya. Sí, profesor, muchas gracias. Bien. Bien, entonces, entendí este concepto, ahora lo vamos a utilizar en el siguiente paso. Vamos a ver ahora respuesta impulsiva del sistema. Descansen unos 5 minutitos. Bueno, porque está todo frío el ambiente. ¿Sí? Descansen ahí, tomen su agua caliente, muévanse, que tenemos la grabación para volver a grabar.